hoy culmina un juicio histórico por el fondo del asunto, por todo lo que se dio a conocer, por la cloaca que se abrió a partir del caso de Giselle Pelicot y de Dominique Pelicot, sobre todo como el agresor de su propia esposa, el violador de su propia esposa, el violentador de su propia esposa, pero además por lo que Giselle Pelicot hizo desde el inicio, que fue decir: este juicio quiero que sea público, quiero que se dé a conocer mi cara porque la vergüenza tiene que cambiar de bando. Vamos a platicar precisamente sobre esta sentencia. Yo le agradezco mucho que me tome la llamada de verdad. Víctor Olivares, periodista independiente, columnista de La Lista News y uno de los únicos periodistas de México que estuvo presente en varias de las audiencias de este juicio. Víctor, ¿cómo estás? Gracias por atenderme tan temprano. Buenos días, Luciana, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. Lo mismo de este pues lado, sí, Víctor, gracias. Te digo, es realmente liberador de cierta manera que este juicio que llevó más de 3 meses haya terminado y pues deja muchas sensaciones, sobre todo reflexiones, ¿no? Que nos pueden dejar algo como sociedad después de, como tú bien lo dices, un caso tan atroz y tardador como el de Giselle Pelicot y pues la violación que sufrió durante tantos años por su esposo, ¿no? Absolutamente, Víctor. Y creo que esta sentencia, a ver, son 20 años para Dominique, ¿no? Creo que ahí, digamos, queda claro la responsabilidad, incluso él mismo, ¿no? Se ha declarado culpable una y otra vez. Pero hay como ciertos matices en las otras 50 personas, 51 personas o 50 son, ahora me corregirás, Víctor, pero digamos en el resto de las personas que están implicadas también en este caso. Algunas sentencias entiendo que no fueron lo suficientemente duras como se esperaba, pues. Así es, sí, las condenas oscilaron entre los 3 y los 15 años para los 50 acusados. Y bueno, lo que yo estuve leyendo, lo que dicen y que suena lógico, es que quizá estas sentencias fueron un poco menores para ya liberar totalmente a la señora Pelicot de los tribunales, para que no hubiese algún tipo de búsqueda de reducir las penas por parte de los inculpados, ¿no? Sino que ellos también estuvieran de alguna manera conformes con la sentencia que se les estaba dando y la señora también pudiera pues ya descansar, ¿no? Después de este juicio que pues creo que nos deja algunas reflexiones, ¿no? Sobre todo este cambio de paradigma en la manera en que pues sí, la culpa de alguna forma que siempre recae en la víctima, pues esta vez recayó totalmente en los acusados, ¿no? Que fueron expuestos al escrutinio social, al señalamiento social por las atrocidades que cometieron contra la señora Giselle Pelicot. Y que bueno, pues también los violadores no son necesariamente enfermos mentales o personas desconocidas con los que uno se topa en situaciones desafortunadas, ¿no? Sino que generalmente también pues son personas que conocemos, ¿no? Personas perfectamente adaptadas a la sociedad y que pues pueden estar tan cerca de nosotros como el caso de que sean nuestras parejas, nuestros familiares, ¿no? Entonces, pues son cosas que dejan pensando, ¿no? Mucho sobre este tipo de cosas. Y bueno, también leía que la sumisión química de este caso, de este tipo de violencia sexual de método que sufrió Giselle Pelicot, pues a raíz de su caso, ¿no? De que fue conocido mundialmente, pues muchas mujeres, muchas personas se han comenzado a cuestionar si no la han sufrido ellas mismas en carne propia, ¿no? Debido a ciertas características o ciertas similitudes que han visto del caso de Giselle con ciertas cosas que ellas han vivido, que han sentido, ¿no? En algún momento. Entonces, pues bueno, es un caso estremecedor, sin duda alguna, y que también nos muestra una metamorfosis, ¿no? En el comportamiento de la señora Pelicot, que al inicio pues llegaba con el semblante en las primeras audiencias, semblante totalmente desencajado, con gafas, ¿no? Salía por puertas traseras y pues vimos como una especie de resignificación de lo que fue este proceso, ¿no? Ella misma lo fue así elaborando internamente, creo yo, y al final pues vemos a una Giselle totalmente diferente, ¿no? Un semblante mucho más compuesto, sin los lentes, ¿no? Sin esconder de alguna manera el rostro. Y pues creo que va muy de la mano con lo que ella quiso transmitir, ¿no? Esta parte de que la vergüenza cambie de bando y para que nadie más sufra lo que ella vivió.
Pones el énfasis en 3 puntos muy importantes. El primero, que me parece interesante y creo que deberíamos seguirlo discutiendo, ¿no? Estas sentencias, dices tú, matizadas para que ya no continúe el juicio, ¿no? Para que ya no haya una apelación, para que la señora Giselle Pelicot pueda finalmente descansar. Esto me parece muy interesante. Y luego pones sobre la mesa, pues, otro de los dos temas, ¿no? Ahí están, de los agresores, de los violadores, de estos 50 personas. Pues hay periodistas, hay bomberos, hay gente respetable, hay abogados, ¿no? No son monstruos extraños los violadores, ¿no? Están ahí entre nosotros y son, pues como se ha dicho en las manifestaciones, sanos hijos del patriarcado. Eso por un lado, Víctor, y por otro, pues sí, en efecto, la sumisión química que creo que destapa, digamos, una violencia muy específica, con características aterradoras, pero que quizás de la que no teníamos tanta información, la verdad. Así es, sí, es totalmente, puede ser desde que llegas a un bar y te ponen algo en la bebida o bien ya casos extremos como los que sufrió la señora Pelicot, ¿no? Que por las noches pues era drogada por su esposo y entraban otros hombres a abusar sexualmente de ella, pero bueno, es algo que se pone al descubierto, ¿no? Y pues sí, suena casi inverosímil, ¿no? Que este tipo de cosas pasen, pero pues también creo que es un retrato de la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? No es nada nada nuevo ni nada insospechado de cierta forma, ¿no? Son cosas que pasan y que pasan de manera mucho más común de lo que creemos. Absolutamente, Víctor. Te agradezco de verdad muchísimo que nos hayas compartido. Nos fuiste además compartiendo, digamos, el paso a paso de este proceso muchas veces desde Aviñón. Yo te lo agradezco muchísimo. Y compárteles a la audiencia dónde podemos seguirte a ti, dónde podemos seguir más de tu periodismo. Sí, bueno, en Twitter, en X me pueden encontrar como Víctor Lix y en Instagram como Vic Olif o Víctor Olivares. Ahí andaremos entonces. Víctor, muchísimas gracias, de verdad, y creo que esta sentencia de un juicio histórico tendrá además varios ecos y varias consecuencias. Gracias, Víctor, abrazo grande.